Bueno, Hola, gracias, profe, ¿cómo le va? Bueno, me alegro mucho que estemos juntos este viernes, que estemos vivos, sanos y con la mirada alta, como para tratar de cerrar un año bueno. Las notas de los parciales, por supuesto, no las colgué porque no las tengo, las cuelgo cuando las tengo todas. No voy a colgar la mitad de un curso y cosas por el estilo. Pero he tenido sensaciones muy buenas y me sorprendió que hay un montón ya de gente que dejó la materia, pues ya tiene dos ausentes en los dos parciales, pero bueno, digamos, cada quien es constructor de su propio recorrido, de su propio sendero, de su propio destino, a veces. Bueno, así que vamos, vamos a intentar cerrar esta última parte del año. eh, y para eso, bueno, les he mandado a ustedes material, que el material básicamente es unidad 7 donde vamos a abordar el tema de inflación, un tema de, por supuesto, no sé, de 20 y pico años que doy clase, la verdad que ha sido un tema recurrente. En algunos años, cuando empecé a clase, había convertibilidad, por lo tanto, el peso estaba pareado al dólar y teníamos casi una economía dolarizada. Lo único que nos faltaba era que intercambiáramos dólares y dijéramos los precios en dólares, pero teníamos una moneda local atado al dólar y así que por eso, digamos, había estabilidad, había inflación del 3%. Lo que pasa que el costo que tuvo en esa década fue tremenda, porque, bueno, evidentemente Argentina, apareado a una moneda tan poderosa, implica que, como es, tenía precios locales muy altos y por lo tanto había perdido muchísima competitividad. Eh, y en general, muchos países, muchas economías digamos, mucho trabajo iban hacia Chile, a otros lugares, porque tenían precios, por supuesto, diferentes, ¿no? Pero esa fue una experiencia. Después de la tremenda crisis del 2001, tuvimos años de cierta estabilidad, o sea, una inflación que te era del 15%, el 20%, el doble de lo deseable o el triple de lo deseable, pero bueno, estos últimos años hemos tenido 50, este año vamos a tener 50 y los años anteriores tuvimos 40 y así, digamos, ¿no? Así que es un tema de mucha actualidad. Bueno, y en función de eso, les he mandado el trabajo práctico número 4, que es un trabajo muy interesante que tiene que ver con analizar el costo de vida. Está Santiago Morales acá. Santiago, ¿estás ahí? Sí, profe, estoy acá. ¿No estás convocado para hoy? ¿Para qué? ¿Vos Ah, no, no, esta noche no. no estás en la lista? No, esta noche no. Así que ¿Vos bueno. jugás en la reserva? Sí, sí. Este Bueno, fin de muy sí. bien. Bueno, muy bien, muy bien. Te felicito. Y ojalá les vaya muy bien a Belgrano, le vaya muy bien a Talleres, a Instituto y a Racing también, y Junior. A todos los clubes de Córdoba que todos me son, me son muy simpáticos. Yo soy hincha de San Lorenzo, así que no tengo mucho para festejar, pero bueno, me alegro por la alegría ajena. Bueno, eh, voy a compartir pantalla para que analicemos nuestra bolilla, que ya la tienen ustedes, y que por supuesto va a ser el objeto de análisis y de estudio nuestro, ¿no? Que es el tema de la inflación. Fíjense ustedes qué interesante este tema. En realidad, si tuviéramos que dar una definición, diríamos, la inflación es un crecimiento sistemático, generalizado de precios. ¿Qué quiero decir con esto? Sistemático generalizado quiere decir que no es circunstancial. Puede haber determinadas áreas de la economía donde hay una inflación circunstancial, pero esto se trata de un proceso en el cual todos los precios suben en mayor o menor medida
Y la verdad que en la economía quizás sea el fenómeno que tiene mayor cantidad de explicaciones. Esto también es interesante, ¿no? En el sentido de que para una escuela, la escuela liberal, la escuela neoliberal tiene una explicación, la escuela keynesiana tiene otra explicación, las escuelas híbridas, las escuelas, digamos, neoclásicas, algunas, sin tomar, digamos, la escuela de economía planificada, el marxismo y eso, ¿no? Eh, Porque también en la economía planificada hay inflación. En la economía, quiero decir, en el comunismo, ¿no? Eh, y así que, y la verdad que después de decir esta definición de que es un desplazamiento ascendente de precios generalizado, sistemático en la economía, es una acción, la verdad que en Argentina ha tenido, y ustedes van a tener que convivir con esto, por esto es muy importante que ustedes puedan apropiarse de la esencia del fenómeno, porque hoy mañana van a tener que hacer costos, van a tener que hacer proyectos de inversión, van a estar en su pyme, o van a trabajar en una empresa, o lo que fuera, y la verdad que el tema de la inflación es un elemento que van a tener que tener en cuenta para todo, ¿no? Y esto también es un elemento que abona la inflación, que es la perspectiva inflacionaria. O sea, yo a futuro me vengo cubriendo y por lo tanto remarco, pongo un aumento para cubrirme de este costo que puedo tener y el costo que me va a costar reponer, ¿no? Nosotros vamos a tratar de hacer este recorrido para decir otra cosa más, digamos, que la inflación en general hoy se dice, y me parece a mí muy atinado, que es un fenómeno complejo multicausal. No hay un solo elemento que nos identifique este fenómeno y por tanto, la verdad que en esto ha habido, qué sé yo, personas que simplifican las cosas eh, y por lo tanto la reducen, tienen explicaciones reduccionistas, ¿no? Yo en general ahora hay toda una cantidad de economistas que van de candidatos, Martín Tetaz, y otros candidatos, digamos, Milei, qué sé yo, en general Milei dice que quememos el Banco Central porque en realidad lo que propone es tengamos la moneda de Estados Unidos, tengamos dólares, digamos, al margen de la buena onda que algún distraído o distraída puede tener con respecto a eso, en realidad el daño es, digamos, tremendo, o sea, tres cuartos de la economía quedaría absolutamente al margen de la posibilidad de venderle algo a alguien y tendríamos precios locales altísimos, digamos, ¿no? Evidentemente no podemos renunciar a una moneda porque, por ejemplo, en la pandemia pudimos hacerla frente porque tenemos moneda. Los países que no tenían moneda, que no tenían moneda propia, tipo Ecuador, que está dolarizado, evidentemente tuvieron en proporción el doble de cantidad de muertos y escenas tremendas porque no pudieron salir a proteger ni a empresas ni a personas porque, bueno, dólares tiene la Reserva Federal de Estados Unidos. O sea que con esas dos cosas nosotros nos vamos asomando. Fíjense la foto que yo les he puesto acá. Esta es una foto de una ama de casa, ¿no? Una housewife en Alemania. Recuerden ustedes que en principio del siglo XX, estoy hablando de los años 20 en Alemania, eh, se produjo una inflación muy importante, por eso digo que la inflación no solamente de países periféricos, fíjense, Alemania, que era una potencia Alemania, ahí tienen un billete, fíjense, de la moneda alemana, que era el marco alemán, fíjense, ya tenías monedas ellos dicen notas, Marknotes, notes de, de los billetes, y ahí aparece una ama de casa germana, en fuego, con marcos alemanes, ¿no? En realidad se había devaluado tanto que ya lo usaban de papel, a los billetes viejos lo usaban de papel para encender el fuego, ¿no? Eh, por supuesto que esto tiene un sentido trágico, como siempre a mí me gusta contextualizar en la economía, porque esta crisis en Alemania llevó al ascenso de una figura absolutamente criminal y un modelo totalitario que fue el nazismo.
A partir de esta crisis económica recurrente que duró años, simplemente lo que hizo es empedrar el camino del ascenso de Adolf Hitler al poder, con las consecuencias que todos nosotros conocemos. Alemania había sido partícipe y derrotado en la Primera Guerra Mundial, que terminó en el año 1918, y ahí inmediatamente comienza todo este proceso que lleva al ascenso de Hitler en la década del 30, y por lo tanto de que sea el elemento desencadenante de la Segunda Guerra Mundial en el año 1939, cuando empieza, una vez que anexó a Austria, que Austria y Alemania son como primos hermanos, como si fuera Argentina y Uruguay, y después Polonia, y ahí comienza el ascenso criminal y el intento, digamos, despótico que terminó en 1945 con la derrota y la toma de Berlín por parte del Ejército Rojo, ¿no? Pero fíjense que la inflación es un fenómeno que nos excede largamente y, por supuesto, ha tenido presencia en muchos países del mundo. Entonces, acá hay algunas teorías. La primera teoría que vamos a ver, porque, a ver, este también es un desafío que quiero compartir con ustedes, que son personas honestas intelectualmente y tienen talento, pero en general muchas veces nos vemos tentados y tentadas a explicaciones sencillas de problemas complejos. Siempre piensen ustedes que los problemas complejos no pueden tener explicaciones sencillas, porque las explicaciones sencillas seguramente, aunque fueran verosímiles, son parciales, no pueden explicar todo el fenómeno. Entonces, una buena parte de la economía, del discurso económico, ha tenido éxito porque tiene explicaciones sencillas a problemas complejos, y muchas veces nosotros, invadidos por la pereza mental, nos apropiamos de explicaciones para darle una respuesta a un problema complejo. Entonces, lo primero que les quiero decir para de algún modo desahuciar a esa tentación de buscar explicaciones sencillas a problemas complejos, es decir, no tomen una respuesta de una línea para un problema complejo como la inflación, sino que ustedes lo que debemos hacer es reflexionar para ver que es un elemento que tiene muchas causas concurrentes, ¿no? Digo esto ¿por qué? Porque una parte de la economía, que es una parte muy importante, se llama retórica de la economía, y es el modo en que explica el fenómeno. Entonces nosotros nos vemos con una tentación de darle una explicación sencilla a un fenómeno complejo, y esto lo ha logrado una buena parte de la teoría monetarista, ¿no? ¿Qué dice la teoría monetarista? Básicamente es la teoría que abraza a Milei, Tetas, Macri, todo, digamos, el gobierno, los gobiernos liberales, neoliberales. Ahí podemos ver experiencias muy concretas, inclusive el gobierno de la Rúa, el gobierno en Argentina, ¿no? El gobierno de Menem, etc. Y los modelos que han llevado adelante las dictaduras también. Son, digamos, modelos eh, en donde la escuela de Chicago que le he puesto acá yo es la escuela que de algún modo fue el basamento de estas ideas. A ver, a fuerza de ser justo, no es que, si bien la escuela de Chicago discutió y de algún modo propuso esto como un pensamiento sistematizado, perdón, la teoría liberal existía desde antes, ¿no? Desde Adam Smith, con la idea de decir, bueno, dejémonos privados, que las cosas pongan en su sitio, la mano mágica del mercado, etcétera, el Estado se debe retirar lo máximo posible, digamos, ahí tenemos escuelas liberales clásicas, pero después las tenemos neoclásicas, y de algún modo el neoliberalismo lo podemos inscribir en ese contexto, ¿no? En general, ¿cómo la llamamos también? ¿Teoría monetarista o cuantitativista? ¿Por qué? Porque hace hincapié en el circulante, básicamente. Es decir, ¿cuánto es el dinero que circula en una economía? En general, hay inflación porque hay mucho dinero circulando en la economía. Y por lo tanto, al haber mucho dinero circulando, en manos de las familias, de las empresas, de las personas, hace que ese dinero en la mano presione sobre una cantidad de bienes reducido, y por lo tanto
tanto, a haber una demanda muy desmedida, los precios van hacia arriba. Esa es, digamos, la explicación más sencilla. Por eso yo lo primero que quiero decirles es, traten de construir esta idea de respuestas sencillas para temas complejos. Eso, digamos, puede ser verdad muy parcialmente, y aparte nosotros tenemos que remitirnos al laboratorio social para darnos cuenta de que esto no es de este modo, qué sé yo, supónganse ustedes, en la dictadura militar de 1976 a 1983, cuando asumió el doctor Alfonsín, tuvo una inflación galopante y tenía un gobierno neoliberal que era el gobierno, digamos, el gobierno de la dictadura, de lo que se llamó, de autodenominó proceso de reorganización nacional, que fue la dictadura criminal del 76 al 83, y el ministro de Economía fue José Alfredo Martínez de Oz, que es un neoliberal clásico, ya muerto, por supuesto, pero fue el ministro de Economía, en realidad el golpe militar, lo que vino a hablar del modelo económico. Hasta esa época el neoliberalismo no había sido un modelo de práctica. Comenzó con Pinochet en 1983, él fue el primero que adoptó el neoliberalismo, así también le fue a los chilenos, y el proceso adoptó el neoliberalismo y por lo tanto lo puso a José Alfredo Martínez de Oz como ministro de Economía, y en realidad llevó adelante este modelo monetarista, cuantitativista. Básicamente, ¿en qué se redujo? Básicamente en una reducción del ingreso de las familias. Entonces la idea es que si yo logro que las familias tengan capacidad de consumo, van a presionar menos sobre los bienes, y por lo tanto los bienes van a mantener una estabilidad desde el punto de vista inflacionario. En realidad Keynes se reía de esto porque decía, bueno, con ese mismo criterio tendríamos la paz de los cementerios, la paz de donde todos están panza arriba y donde no hay actividad económica, porque si en realidad nosotros le tenemos miedo a la actividad económica porque hay inflación, en realidad lo que estamos haciendo es saltar de las llamas a las brasas, porque en realidad el hecho de que nosotros reduzcamos la actividad económica porque tenemos miedo a la inflación, lo que hacemos de algún modo también es impactar sobre el ingreso de la familia, y por lo tanto puede llegar a ser mucho más crítico tener ingresos que, digamos, se van arruinando porque hay una inflación a no tener ingresos, ¿no? Esta es la realidad. Entonces, ejemplos que nos da el laboratorio social para comprender esto tenemos muchísimos, y es la economía se vale al no poder hacer ensayos en laboratorio como un laboratorio de estructura de física o de química o de lo que fuere, de las ciencias, digamos, básicas o las ciencias naturales. Entonces, en las ciencias sociales, el escenario que nos sirve es ver el laboratorio en el sentido de ver qué ha pasado en la historia económica. Y porque aparte de la historia económica, aun cuando sean experiencias brasileñas, no serían comparables a Argentina porque evidentemente es social, y por lo tanto son otras prácticas y otra cultura. Lo que es problema no lo es, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a decir es la teoría, una de las teorías que explican esto es la teoría cuantitativista. Les di el ejemplo ese, les doy el ejemplo, por supuesto, nosotros tuvimos 10 años de convertibilidad hasta que, digamos, fue imposible, digamos, fue un proceso agudo en el cual tuvimos poca inflación, pero evidentemente, digamos, ya teníamos un nivel de destrucción del aparato productivo que hizo o sea, la gente saliera a protestar porque el que no estaba desocupado estaba subempleado, o el que estaba empleado tenía ingresos absolutamente que no le permitían vivir, y por lo tanto eso produjo un desgaste, ¿no? En el gobierno, digamos, de los gobiernos de Menem, que Menem, recuerden ustedes que asumió cuando Alfonsín se fue 6 meses antes, entonces él asumió en 1989, y el primer mandato duró hasta 1995, el mandato era de 6 años, y el mandato no era, digamos, no podía reelegirse. Entonces en el año 94 se cambió la Constitución y pasó a ser un mandato de 4 años y se podía reelegir. Entonces Menem estuvo 6 años y medio, o sea, medio año de Alfonsín, más los 6 años del mandato de él, y después tomó un segundo mandato, o sea que en total estuvo 10 años y medio. Desde mi punto de vista, por supuesto,
es quizás sea el proceso que más daño tuvo la estructura productiva argentina, realmente porque, digamos, al asumir para dar combate a la inflación la moneda de otro país, y para colmo la moneda de otro país en un momento que estaba muy fortalecida, el dólar era una moneda muy fuerte, por encima el dólar, digamos, era más fuerte que el euro, o sea, te hacía falta 1,2 euros para comprar un dólar. Y por lo tanto, evidentemente, la quita de competitividad a la economía argentina fue tremenda. Porque, bueno, imagínense ustedes que nosotros, que normalmente, digamos, yo era un obrero de gráfico y yo ganaba $1000, por 1000 pesos ganaba. Y la verdad que 1000 pesos, sí, ahorraba un poquito yo, pero digamos, lo que yo producía en la imprenta no era muy costoso. Entonces, qué sé yo, nosotros todas las revistas del cable, la revista que había muchísimas en esa época, de los supermercados, etcétera, son revistas que ya dejamos de hacer nosotros, y la industria gráfica casi se destruyó, por decir una, ¿no? Aparte la apertura económica, porque otra de los puntales es, digamos, abrir la economía, y por lo tanto, imagínense ustedes, no quiera comprar cosas afuera que eran el 20% costaban del precio local. Entonces eso lo que llevó es a una destrucción del aparato productivo del que no nos hemos recuperado. Si bien esta destrucción comenzó en el año 76, ha seguido hasta los días. Es una teoría cuantitativista. Esto llevó adelante, por ejemplo, el gobierno de Macri, para ir a un ejemplo cercano, en su primer gobierno. En general, creo que, digamos, lo que planteó es aumentos salariales por debajo de la inflación, a pesar de que no era la inflación con la que terminó el gobierno, una inflación más baja, y aumento de tarifas, y por lo tanto una gran parte del salario de las personas pasaron a pagar tarifas, y por lo tanto su capacidad de consumo se redujo ostensiblemente. Algunas familias en realidad suplieron esa incapacidad de consumo endeudándose, que es un gran fenómeno que se arrastró hasta el final de su mandato. Digamos, porque bueno, hay muchas familias que no se renuncian a consumir, y por lo tanto, de algún modo, lo que hacen es, para mantener su nivel de consumo, es patear deuda hacia adelante. Entonces, en la tarjeta pagan el mínimo y no se dan cuenta que el banco o la tarjeta o el plástico le está cobrando un interés que a lo mejor es del triple de la inflación. Pero, mientras tanto, se permite seguir consumiendo, ¿no? Entonces, esta sería la primera de las teorías, la teoría esta cuantitativista. Nosotros generalmente, ¿cómo los identificamos? Bueno, en general, López Murphy, Milley, Tetas, todos los otros, Melconian, los que escuchamos hablando de economía, Juan Carlos de Pablo, bueno, los que aparecen regularmente en general abonan esta teoría, y por supuesto le cuestionan de que el gobierno imprima dinero para poder, digamos, generar actividad económica. Entonces nosotros venimos de un año de pandemia en donde se fabricó mucho dinero, no lo fabricó Argentina solamente, lo fabricó Estados Unidos. Por eso pudo sostener esta crisis, porque si nosotros cerramos los negocios, cerramos hasta los kioscos, los supermercados, la gente deja de salir porque hay pandemia, no puede salir a hacer la diaria. Entonces esa gente recibe auxilio del Estado, y ese auxilio del Estado no tiene fiscalmente ingresos como para soportarlo, porque evidentemente la gente, cuando se para la actividad económica, la gente no paga los impuestos, la gente no consume, no paga IVA, entre otros impuestos. Entonces por supuesto los ingresos decaen, entonces el Estado echa manos a imprimir y aumentar el circulante para sostener la economía y sostener la vida de la gente. Por supuesto, es un elemento, un puntal que en general se apunta desde estos sectores. En general se habla de la masa, digamos, lo que tiene que ver, digamos, la cantidad de dinero, por un factor de proporcionalidad, que bien, esto con la velocidad con la que se consumo, porque no es lo mismo el circulante cuando hay bonanza económica, porque si las familias tienen bonanza económica y hay mucho circulante, probablemente yo lo ahorre, no consuma. Pero si existe inflación, probablemente lo que haga es
tratar de pararme en un activo que no se arruine, y por lo tanto compro una casa si es mucho dinero el que tengo, o invierto en materiales si es que voy a arreglar mi casa, o compro para mi empresa materia prima, compro hierro, etcétera, porque sé que de ese modo voy a estar en mejores condiciones para enfrentar el estoqueo, que es para enfrentar, digamos, la inflación, ¿no? Esta es, en general, la teoría, una de las teorías, la teoría que nosotros, la cuantitativista, la monetarista, que son tan apareadas. El referente más importante de esta escuela fue un premio Nobel del año 1975 que se llamó Milton Friedman. Era un hombre vivió hasta los 100 años, vivió hasta hace poco, eh, y recuerdo que en algunos años pasaba yo un video a mis estudiantes en el sentido de que cuando él ganó el premio Nobel, apareció un chico en la Academia Sueca, donde se dan los premios. Algunos premios se dan en la corona noruega, digamos, entre Noruega y Suecia, pero la mayoría son en Suecia. Apareció un chico que lo insultó, ¿no? Porque evidentemente era una teoría muy, muy dura, una teoría de mucho impacto a los sectores de menores ingresos, que en ese momento era premiado con el Nobel, y el chico lo agarraron las fuerzas de seguridad y lo sacaron de los pelos, lo mataron a palo, digamos. Pero eso quedó como una anécdota para que ustedes vean en ese lugar formal, en medio de un escenario de la monarquía sueca, cuando fue premiado Milton Friedman, eh, eh, causó este conflicto, porque evidentemente era un premio a un modelo que es realmente cuasi inhumano. ¿Quién es otro, digamos? Porque al principio estos modelos, el modelo monetarista, el modelo neoliberal, fue adoptado, dije, por la dictadura de Pinochet en Chile y la dictadura en Argentina de Videla, Macera y Agosti, pero después fue adoptado por gobiernos democráticos. El gobierno de Margaret Thatcher en Inglaterra, fíjense ustedes, la cuna de la economía, adoptó una teoría generada en Chicago, y es la teoría económica que llevó adelante en Inglaterra y que produjo una cantidad de despidos, luchas obreras, cierre de minas, mucha lucha por parte de los mineros, y por supuesto de los sectores más impactados por ese modelo, ¿no? Pero ese y el gobierno de Reagan en el año 1980 también quizás constituyen las dos experiencias democráticas de aplicación de neoliberalismo, ¿no? Después nosotros tuvimos otra acá, como ya les consigné recién, que es el modelo eh, de, que llevó adelante Menem durante los 10 años y medio de convertibilidad, más otro año y medio de la Rúa, que asumió en el 99, pero siguió con el mismo modelo, hasta que dejó el gobierno, y cuando asumió el gobierno Dualde, se produjo una devaluación en donde del 1 a 1 pasamos a 4 a 1. Ya yo lo he explicado alguna vez, lo he explicado a ustedes en el sentido de que se produjo una devaluación, quizás sea la devaluación más grande que se haya producido, porque nuestra moneda, de estar apareada al dólar ficticiamente, pasamos a necesitar 4 pesos para comprar un dólar. Después se estabilizó en 3, y ahí comenzó este periplo, digamos, de cotización, digamos, no apareada con el dólar, digamos, una cotización donde la moneda de algún modo tiene una cotización más libre, digamos, ¿no? Bueno, esta es la primera teoría que nosotros hemos visto, y por lo tanto es, digamos, no la he puesto por jerarquía, porque digamos, si yo tuviera que, en general, a abrazar una teoría que me parece más aproximada a mi pensamiento, sería el keynesianismo. Pero bueno, digamos, por supuesto también tiene agujeros, porque hay un montón de explicaciones que no puede. La tercera teoría es la teoría estructural, donde hay un argentino que aportó muchísimo a esta teoría, que yo creo que fue uno de los economistas más importantes que ha habido en Argentina, que se llamó Raúl Prebisch,
Eh, y les he sacado la economía planificada, la economía marxista, digamos, la explicación marxista de la inflación, no, digamos, porque me pareció un ejercicio intelectual que podríamos dejar para otro momento, otra profundidad. Después, todo cómo influyen los costos, esto también es muy importante, cómo influyen los costos, más cuando nosotros tenemos que incorporar costos de materias primas o bienes producidos afuera, se nos van, porque evidentemente nosotros estamos incorporando a nuestra estructura de costos bienes desarrollados en otra economía, y por lo tanto, probablemente los bienes generados en otra economía sean de economías desarrolladas, y por lo tanto los costos son otros. El costo de la mano de obra que vamos a incorporar es Recording in progress. Bueno, ahí estamos. Ahí estamos. Eh, Recuerden que el viernes que viene creo que no hay clase, creo que es feriado largo. Por lo tanto, mi compromiso es de colgarles la nota del trabajo práctico número 3 y colgarles la nota del parcial. Ya entramos en las últimas 5 o 6 semanas de clase. Por lo tanto, al colgarles las notas ya van a saber, van a conocer su condición. Por un lado, seguiré trabajando con los que sean promocionales. Profe, perdón, ¿no es ¿Perdón? Sí, escucho. ¿Quién habló?
Hola. Me parece que fue sin querer, profe. Creo que fui yo sin querer. Ah, bueno, disculpe, Tomás. Eh, ¿Por qué? Porque a partir de esa condición van a poder elegir los que sean promocionales, hacer un trabajo final, quienes tengan 8 o más en los 2 parciales, van a poder hacer un trabajo final en lugar de rendir el tercer parcial, y por supuesto lo que voy a hacer es repartir los temas con ustedes para que puedan hacer un trabajo que de algún modo pueda incorporarse a nuestro canal de YouTube para que puedan verlo los estudiantes que sucedan a ustedes. Pero eso ya, digamos, lo veremos. Primero vamos a ver la condición que tiene cada quien, cómo se constituyen los grupos, o si van a trabajar solos o solas. Y en función de eso, quienes peleen por la regularidad, quienes puedan promocionar, pero tengan que recuperar, digamos, y hacer parcial y después recuperar, ¿no? Lo que me quiero ocupar ahora para que en esta semana que no vamos a vernos es en analizar con ustedes el trabajo práctico número 4. Pues el trabajo práctico número 4, aun cuando no tengamos clases, es un trabajo laborioso y que pueden trabajar para avanzar en estas semanas, en estas 2 semanas. El trabajo práctico número 4, lo que nosotros vamos a analizar es cómo se mide los niveles de pobreza e indigencia en Argentina, ¿no? Y para eso lo que vamos a analizar, primero lo que vamos a hacer es conocer cuáles son las unidades de medida que creó la economía para medir estas dos. Ustedes saben muy bien que nosotros escuchamos en la televisión y dicen, la pobreza en Argentina llegó al 40%, supónganse ustedes. Bueno, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se sabe? ¿Cómo sabe el INDEC? Noticia de la semana pasada, la desocupación está en el 9,6%. ¿Cómo se sabe? ¿Cómo se mide? ¿No? Entonces, bueno, la economía, una parte de la economía, que se llama econometría, trata de ponerle magnitud a ciertos fenómenos complejos, y para eso lo que hace es medir cómo está el costo de la canasta básica alimentaria. Por lo tanto, las familias que no lleguen a la canasta básica alimentaria serán indigentes, y cuánto está la canasta básica total. Las familias que no lleguen a la canasta básica total serán pobres. La canasta básica alimentaria está constituida por una cantidad de alimentos que consume una persona por mes, o sea, todas las energías, la proteína que consume una persona por mes, y después cuando se saca familiar, se multiplica esa persona, que es un varón de una edad media de 35 años, entonces suma la canasta básica alimentaria, supongamos una familia tipo. No sabemos que ya la familia, aparte no me gusta hablar de familia tipo porque las familias son de todo tipo. Pero supongamos que esto también va a ser parte de los ejercicios que vamos a hacer. Porque yo les voy a decir, bueno, a ver, una familia monoparental en la cual la mamá, la jefe de familia, tiene a su madre, a una abuela a cargo y a un niño. Entonces, en ese caso, es una familia constituida por 3 personas, 2 mujeres y un niño. Entonces, sacamos cuánto es la canasta básica alimentaria para esa familia, ¿no? Acá tiene algunos datos del año pasado con respecto a esto. Esto podríamos actualizarlo o deberíamos actualizarlo, y entonces a partir de eso podemos saber cuánto, una de las tareas que tenemos que hacer en el trabajo práctico, averiguar cuánto es la canasta básica alimentaria en nuestro barrio, ¿no? Es un trabajo que puede hacerse en grupo, entonces elegiremos el barrio de uno de los integrantes y por lo tanto sabremos cuánto está la canasta en Nueva Córdoba, en Villa Libertador, en barrio Joffre, en barrio Providencia, lo que fuera. Si ustedes hacen esto, por ejemplo, la canasta básica alimentaria tiene una composición, por supuesto, en Argentina, que es distinta a la composición que tiene en Estados Unidos,
y es distinta a la composición que tiene en Bolivia. ¿Por qué? Porque bueno, las estrategias alimentarias son diferentes. Por lo tanto, en Argentina, ¿qué característica tiene? Por ejemplo, hoy tiene mucha carne, la canasta básica alimentaria. Y en otros sitios, en Perú, y tiene menos carne, tiene más arroz. Y en Argentina tiene poco arroz, pero tiene que ver con la cultura de los pueblos, ¿no? La canasta básica alimentaria. Esto es para que ustedes ya empiecen a apropiarse de términos. La otra es la canasta básica total, que ahí incluye los otros gastos que tiene, que tiene otra familia, que tiene que ver, ve que ahí se la sube, el gasto de la telefonía móvil, el gasto en vestimenta, el gasto en estacionamiento, el gasto en alquileres, el gasto, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es la canasta básica total. Por lo tanto, las familias que no llegan a la canasta básica alimentaria están en la indigencia. Las familias que no lleguen a la canasta básica total están en la pobreza. ¿Se dan cuenta? Bueno, acá hay algunos datos del año pasado, a ver si los actualizamos, ¿no? En este coeficiente de Engel, en realidad lo que hace es comparar estas dos, canasta básica total y canasta básica alimentaria, para saber qué relación hay entre estas dos canastas. Pero también es un ejercicio intelectual, ya lo vamos a ver porque también creo que en el práctico se los pido. El trabajo práctico concreto es, hay que averiguar el costo de la canasta básica alimentaria en su barrio, ir a un supermercado de cercanía, no tiene que ser una mega superficie, no tiene que ser macro, no tiene que ser, digamos, un super, sino el supermercado del barrio. Un chino, o el supermercado barrial que tengamos, cooperativo, lo que sea, y calcular el costo a partir de investigar los precios que tienen de alimentos y bebidas que incluyan la canasta, ¿no? A ver cómo, se los adelanto, porque cuando nosotros medimos la canasta, que tiene esta composición, la tengo en el tal teórico, perdón. La canasta básica alimentaria, me voy al teórico para que sepan, perdón, dónde están las cosas. Acá, fíjense, estamos hablando del teórico de inflación y sus explicaciones. Fíjense la canasta básica alimentaria en Argentina. ¿Cómo está constituida? ¿No? Y esto podrá decirse sí, no, lo que fuera. Por ejemplo, una persona que se llama un adulto equivalente es un hombre de una edad, digamos, que está en el promedio de su vida, una persona de 35 años, más o menos, 40, es la medida de este costo energético. Toda esta energía por mes requiere un varón de una mediana edad. Pan, 6 kilos 750 por mes. Pueden decir ustedes, no, yo no como pan, etc. O sea, esto está hecho como un promedio, ¿no? Como una regularidad. Yo creo que debería cambiarse, debería actualizarse. Pero hay cosas que, digamos, yo por ejemplo digo, mirá, no pongas aceites y grasas porque es malo, o azúcares, pero en general forma parte de la estrategia alimentaria de las personas, ¿no? Nosotros tenemos nivel de sobrepeso infantil y básicamente tiene que ver con el consumo de bebidas gaseosas. Entonces, fíjense, este adulto equivalente, que es un varón de 35 años, como siempre los varones, las medidas de las cosas son, en el machirulismo de la economía, come galletitas de agua 420 gramos, galletitas dulces 210 gramos por mes, arroz solamente 1,2 kilos por mes, quizá algunos coman 4 kilos y otros coman 100 gramos, harinas de trigo 1.080 gramos. Fíjese usted, ¿no? ¿Qué le hubiera costado poner 1.100 o poner 1.000, 1 kilo? No, 1.080, ¿no? Estas son las cosas que tienen, los laberintos que tiene la economía, ¿no? Otras harinas, entre otras la polenta, 210 gramos. Fideos, 1,740 kilos de fideos. Papa, mucha papa, 6,5 kilos. Batata medio kilo por mes. Azúcar, 1,2 kilos. Dulces, bueno, en su variedad, 330 gramos. Legumbres, poquitas, 240. Para algunos que son veganos o veganas,
por lo tanto comerán más. Hortalizas, en total las hortalizas, en esto también sumamos todas, y por eso ya vamos a tener como metodología desechar a las que por estacionalidad o por algún problema tengan un precio desmedido. No vamos a comprar tomate perita a 300 pesos el kilo, porque cayó piedra en Córdoba. Si desechamos aquellas que se hayan ido de la regularidad. Un varón consume hortalizas casi 6 kilos. 5 kilos, 730 por mes. Acelga, cebolla, lechuga, tomate perita, zanahoria, zapallo, entre otros. Frutas, ¿cuánto consume? 5 kilos. Y esto quizá en algunos casos se consume 0. Manzana, mandarina, naranja, banana, etc. Carnes. Esto es un proceso donde hay un cambio cultural importante en Argentina. En carne se consumen 6 kilos 270. De asado, carnaza, espinazo, paletas, esos son los cortes que están puestos, no nalgas, no los he puesto yo. Carne de pescado, etc. Menudencias, hígado y otros, 270. Fiambres, solamente 60 gramos. Pensar que hay gente que come kilos, ¿no? Por eso le digo una regularidad. Huevos, 600 gramos. ¿Cuánto pesarán los huevos? ¿No? ¿Cuánto ponemos medio kilo huevo? Una docena más o menos. Leche, 9 litros 270. Hay muchísima gente que no consume ni siquiera el 10% de esto. Quesos, solo 330 gramos. Bueno, es probable porque el queso es caro. 50 gramos cada huevo. Sí, mira, claro. Eso más o menos lo que se pone, ¿no? En realidad, digamos, bueno, porque huevos hay distintos, hay huevos, pero más o menos el promedio, el tamaño es ese. Yogur, 570 gramos, no sé si comemos medio kilo de yogur, 600 gramos de yogur por... El pescado sí está en carnes, lo que pasa que, ¿ves? Ahí tenés carne de pescado. Nosotros deberíamos tener más de una estructura de canasta básica alimentaria, porque no es lo mismo vivir en Mar del Plata, que probablemente el pescado yo puedo ir, correrme hasta el puerto y comprar pescado fresco a otro precio que comprar pescado en Jujuy, ¿no? Probablemente en algunos lugares la estrategia alimentaria esté mucho más compartida y tenga mucho que ver con el contexto inmediato, ¿no? No es lo mismo vivir en la costa que vivir vivir en 1500 kilómetros adentro de la costa, porque ahí es donde se encarecen las opciones, ¿no? Manteca 60 gramos, aceite 1,2 litros, bebidas no alcohólicas, gaseosa, fíjense, jugos concentrados, soda, son 3,5 litros. Bebidas alcohólicas, fíjense, solamente 1 litro y un poquito más de cerveza y vino. Sal fina 120 gramos, condimentos, tanto, vinagre, hierba medio kilo por mes, café 30 gramos. Bueno, esta es la canasta básica alimentaria argentina, ¿no? Entonces, estos son lo que nosotros tenemos que ir a averiguar al chino. ¿Cuánto vale el kilo pan? Saco por 6 kilos, tanto. ¿Cuánto las galletitas de agua? Y hay 10 marcas, profe, hay muchas marcas. Bueno, sacamos un promedio entre una marca top y una marca que está, una marca bottom, una marca por, digamos, que sea humilde, sacamos una idea promedio, no hace falta que vayamos con la calculadora, pero más o menos, digamos, un precio de una marca. No, hay gente que come, por eso esto, digamos, siempre piensen ustedes que la economía es bruta porque tiene que atender un promedio. Entonces, si ustedes, qué sé yo, vuelvo a decir esto, yo no como pan porque yo me cuido, no como harinas, no como grasas, no como azúcares, no como carnes, entonces la estrategia alimentaria pasa por otro sitio. Pero bueno, son elecciones y por lo tanto esto es un promedio porque se entiende que la inmensa mayoría es lo que consume. Por eso está hecho esto como promedio. Primero se trata de un varón, ¿no? Entonces, esta es la idea. La idea es que si hortalizas, 5 kilos de hortalizas, elijan 3. Pero elijan las frutas, las de estación, verduras de estación. Si la lechuga
cayó granizo y ahora vale 300 pesos el kilo, no la pongo. Pongo acelga, cebolla, tomate, zanahoria, o porque, digamos, es la estrategia alimentaria que tiene la gente en general el consumidor, la familia. Cuando hay algo que se va de precio, se deja de comprar. Lo mismo en la fruta, ¿no? En general van a encontrar que las naranjas, inclusive el año pasado había naranjas españolas. En la apertura, durante el gobierno de Macri, venían naranjas españolas, ¿no? Y bueno, eso también tiene mucho que ver para leerlo en economía, donde nosotros tenemos una producción de naranjas para exportar. Y lo mismo en esto, en las carnes. Entonces dice, profe, pero yo a ver qué carne pongo, porque a mí me gusta carne para milanesa, o me gusta una carne, un corte. La idea es poner, qué sé yo, de asado 2 kilos, pongamos 2 kilos de pollo, pongamos 2 kilos de molida. Entonces eso sería los 6 kilos más o menos que tenemos, digamos, para armar un precio, ¿no? Esta es más o menos la historia y las dudas. De todos modos, a medida que avancen en el trabajo práctico, utilicemos los viernes para poder chequear y para poder tomar decisiones, cosas que puedan llevarlo adelante. Me voy acá del teórico, donde está puesto esto, y vuelvo al trabajo práctico. Fíjense que en el trabajo práctico, volvemos acá están un adulto equivalente, ¿cuánto vale? Por eso acá les digo yo, ¿ves? ¿Cuánto es un adulto equivalente que vale uno? Un hombre de 30 a 45 años es 1. Y una mujer de 30 a 45 años, 0,77 de esa canasta familiar. Si esa mujer está entre los 46 y los 60 años, 0,76. No me pidan por qué descendió un punto ahí, mientras los varones se siguen manteniendo los consumos. Inclusive, fíjense que hay momentos en que uno consume más de un adulto equivalente. Por ejemplo, ¿cuándo? Y los varones que están en la edad de 15, 16, 17 años, de entre los 18 y 29 años, se consume más de una canasta familiar. 1,04, 1,02. Esto es lo que nos propone la economía. ¿Se dan cuenta? Entonces si el profe me pregunta, dije recién, una familia constituida por una mujer, una abuela de 75 años, mujer es 0,67 de la canasta que yo saque, más una mujer que tiene 30, 45 años, 0,77, sumo, me va a dar esto 1,45, supóngase, más que un niño de cuánto es, de 9 años, más 0,69. Eso me va a dar, esa familia constituida por esas 3 personas, van a ser necesarias 2 canastas 10, no sé, 2 canastas 20, de la que yo saque, que es de un adulto equivalente. He sido claro al intentar hacerme comprender. ¿Me han podido entender? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, esto es como se mide, digamos, ¿no? Acá les he puesto un vínculo para que ustedes vean, en general puedan ir y analizarlo y profundizar y actualizar esto. Esta es la cuestión. Así que bueno, yo diría que si la semana que viene no nos vemos, y va a ser 8, nos vamos a volver a ver el 15 para terminar con esta bolilla, y ahí les voy a estar mandando la bolilla número 8, para que las últimas 3 semanas podamos recorrer la bolilla número 8 y ver algo de esta, y ya con eso entrar a noviembre terminando el año, porque en la segunda semana van a ser, segunda semana de noviembre van a ser todos los recuperatorios. Probablemente la primera semana sea el tercer parcial, y la segunda semana todos los recuperatorios. Y por supuesto la gente que tiene que hacer los trabajos finales que estén en los grupos de promoción. Siempre que quiera hacerlo, quien quiera hacer el tercer parcial, hace el tercer parcial y no hace el trabajo. ¿Qué tal? Profe, ¿solo se fijan los precios de la canasta de un solo integrante del grupo? Sí, porque la canasta esa que yo les conté, que está en el teórico, es de un varón de 35 a 45 años.
Si ustedes después en el ejercicio hacemos, o en el parcial, yo les doy un ejemplo de una familia constituida por 6 personas, donde hay 3 niños, hay un anciano, una persona mayor y 2 un matrimonio joven, entonces ustedes van a tener que sumar digamos, el porcentaje de consumo de cada uno de ellos. Profe, si hacemos el trabajo práctico y desaprobamos, el trabajo práctico no se desaprueba, te lo devuelvo y después lo aprobás, digamos. Nadie es bochado por el trabajo práctico. El tercer parcial se hace sí o sí. El tercer parcial lo tiene que hacer sí o sí, porque aun cuando vos hayas medido mal y me traes una canasta familiar de un adulto equivalente de que te salió 200.000 pesos, entonces nos vemos dónde están los errores y lo volvés a corregir y me lo reenvías, porque el trabajo práctico lo tenés que aprobar, digamos. Lo aprobarás con 7, con 6, con 8, con 9, pero lo tenés que aprobar. Mientras tanto vas haciendo el parcial. Después nos pondremos de acuerdo quienes me deban, quedarán, digamos, ahí como inscripto, no les colocaré su condición digamos, hasta tanto, digamos, puedan regularizar la situación conmigo. ¿Ok? ¿Se ve claro? Perfecto, profe. Lo que yo les recomiendo es que se asomen a ver, pongan este esfuerzo, que falta este último tramo, leer los materiales, y la clase que viene, digamos, sacamos todas estas dudas, cosa que nosotros ya vayamos a encarar el trabajo práctico y ya lo dejemos ahí en la puerta de la tronera, digamos, ¿no? Para entregarlos al toque y sacarnos ese tema de encima y que haya implicado un aprendizaje, por supuesto. Así que ese es más o menos la historia. Mi compromiso es que el viernes que viene ustedes van a tener las notas y de los parciales y de los trabajos prácticos acreditados, y ahí cada quien va a saber cómo es su condición y va a elegir hacer un trabajo final, o va a elegir hacer el tercer parcial, o va a tener que hacer el tercer parcial porque es lo que le corresponde. ¿Está bien? Sí, profe. Todo. Bueno, Sí, gracias. profe, está bien. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta de último? Sí, profe, acá estoy con Martina. Dijo que al trabajo que ella se refería era al trabajo final. El trabajo final, por supuesto, yo, digamos, a las personas, a los grupos que estén en ese trabajo final, simplemente, digamos, van a estar cursando y después, ahora en octubre, vamos a estar eligiendo temas. Entonces digo, bueno, a ver, hagan un trabajo expliquen qué es la economía, les voy a dar 3 o 4 materiales para que ustedes vean y para que ustedes hagan un producto que después les sirva a los chicos que vienen después en el canal de YouTube para que encuentren una explicación adicional que es el trabajo de ustedes. Probablemente yo los ponga como regulares, en vez de aprobación directa los pongo como regulares, les doy noviembre para que lo entreguen, me lo entregan el 15 de noviembre, el 20 de noviembre, y ahí les acredito su condición para que puedan hacer firmar la libreta quienes sean profesionales, ¿no? Los mismos quienes hagan el tercer parcial, saquen 8 y después recuperen el primero que sacaron 4, o que no vinieron, o el segundo que no vinieron, porque también pueden promocionar. En este caso, sin hacer un trabajo, rindiendo los 3 parciales con 8, incluyendo un recuperatorio. Bueno, Camila, te pongo presente en el otro, en tu curso. Bueno, ¿listo? Listo, Perfecto, profe. Gracias. Ezequiel, Guido, Santiago, Sofía, Tomás, ¿bien? Tomás, José, Florencia. Sí, profe, todo bien. Bueno, Sí, Ana, todo bien. Fátima. Ya Bueno, está todo subido, ¿no, profe? ¿perdón? Ya están las unidades subidas, ¿no? Sí, ahí las he compartido esta mañana con ustedes. Listo. Muchas gracias, profe. Bueno, Chao, andes profe, que bien, andes bien. adiós. Adiós. Adiós, cuídense Chao, mucho. profe, gracias. Profe, nos vemos. Chao, Adiós. profe, nos vemos. Anden bien, adiós. Chao.